Hola a todos, chicas y chicos de aquí de Roberto Landia. Bienvenidos a un nuevo video con análisis en directo sobre diversas temáticas que vamos a estar abordando hoy. Como vieron en la miniatura, hoy vamos a estar hablando de El Príncipe Caspian, la segunda entrega de las Crónicas de Narnia. Y vamos a estar haciendo el análisis, pero previo a ello, obviamente, yo tengo que hacer mis análisis. Por favor, síganme en mis redes sociales, vayan a mi Twitter, donde siempre estoy haciendo uno que otro comentario sarcástico sobre la realidad contemporánea. Vayan a mi Facebook, que tengo que arreglarlo cada vez más para que se vea más bonito. Y a mi Instagram, donde voy a estar tratando de subir, no, voy a subir fotos sobre mi vida cotidiana. Algo que le interesa a todo el mundo, obviamente. Así que, por favor, síganme allá para tener más fans que puedan ver todo lo que hago. Y por supuesto que ahí siempre estoy poniendo una que otra cosa divertida para que ustedes se entretengan. Y vayan a mi Patreon. Como ustedes saben, yo tengo mi Patreon. Revísenlo, chequéenlo. Vean qué cosas extra o sorpresas hay para ustedes allí. Y así también saben que me pueden apoyar en el desarrollo de este canal. Y por supuesto lo de siempre, suscríbanse los que no se han suscrito, los que se vienen integrando, presionen la campana y por favor denle me gusta. Yo necesito el aplauso público para saber que estoy haciendo un buen trabajo. Hoy, como les decía, vamos a estar analizando El Príncipe Caspian desde el punto de vista psicológico subliminal o semiótico, como se llama en realidad todo este tipo de análisis, que trata sobre un tema bastante interesante, que tiene que ver justamente con el momento en que un joven o cualquier persona debe decidir si se va a convertir en un rey del mundo. Es decir, si va a tomar su lugar en el mundo. O va a dejar que otros hagan o construyan la realidad por él. Esa es la temática general, digamos, del video. Pero para explicar eso tenemos que ir viendo las distintas secuencias que nos va mostrando esta película. Por eso, por ejemplo, el príncipe Caspian, más que hablar sobre estos 4 hermanos que habían sido los reyes en la película anterior, inicia hablando sobre un joven que es el heredero de un gran reino, de un reino que ha surgido en Narnia, y que tiene un tío que lo quiere liquidar. Lo quiere... Era súper bueno el tío. Se lo quiere acuchillar. Pero no. El tío, por supuesto que envidiaba que un joven que no tenía mayor experiencia heredara este reino sin habérselo ganado. Y por tanto el tío que estaba en segundo lugar en la jerarquía del reino decide dar un golpe de estado, por decirlo de alguna forma, y tomarse el reino. Y de paso acabar con el sobrino. Se parece a mi familia ahora que lo pienso. Van a pensar todos que mi familia son súper malos, pero no, no se preocupen. Si son bromas solamente. Eh, pero sí, hay uno que otro acuchillamiento, lo voy a decir. Como en toda familia. Y ahora ustedes están pensando en sus propios parientes, quienes les ponen el cuchillo por la espalda. De hecho, hace poco yo tuve una experiencia con mi mejor amiga, de ese entonces, que me traicionó por la espalda. En serio, esta historia es verdad. Y todavía me estoy sacando el cuchillo. La media traición. Bueno, eso le pasa al príncipe Caspian, que era el príncipe de este reino que había surgido en Narnia, donde el tío se quiere apoderar de su lugar. Eh, y obviamente el príncipe tiene que huir de este lugar, ayudado por su maestro, por su profe. Y en ese marco es bien interesante porque la película nos presenta culturalmente a un grupo de españoles. Y no es casual que sean españoles porque en el fondo nos está mostrando a un grupo de conquistadores. Que nosotros acá en Latinoamérica la tenemos clara cómo fue el asunto. Sobre todo los mexicanos o los peruanos que les invadieron sus imperios y se quedaron con toda esa zona. Bueno, en el caso del príncipe Caspian, la obra nos presenta un grupo de conquistadores españoles, que son los que construyen este gran imperio, este reino del cual el príncipe Caspian viene a ser un heredero.
¿Y por qué nos muestra a españoles? Justamente porque los españoles, no lo sabremos nosotros acá en Latinoamérica, y pido disculpas para todos los amigos españoles que están viendo el video, pero fue así. Ay, aunque yo tengo raíces españolas, para los que ustedes sepan, bueno, acá en Chile todos tenemos raíces españolas, y mitad españoles e indígenas. Eh, pero bueno, el autor nos habla sobre los españoles porque eran, los conquistadores particularmente, eran hombres que se dedicaban principalmente a la conquista y el saqueo. Y por tanto, en este reino, que ya se ha establecido en este lugar, obviamente estamos hablando de un príncipe o de un niño que crece en un mundo de adultos que solo se preocupan de conquistar y de saquear la riqueza de otro. Esa es su escala de valores. Esa es la escala de valores a la que está expuesto el príncipe Caspian. Y por tanto, el príncipe Caspian, como muchos de nosotros, a mí también me pasó cuando yo era un príncipe, el príncipe Roberto, no, yo soy Lord Roberto, tengo un grado menor, ese fue el grado que me puso la reina Mo. El príncipe Caspian es obligado a crecer en un mundo de adultos que no respetan la ley. ¿Les suena conocido respecto a lo que está pasando hoy en el mundo? Entonces es bien interesante porque los adultos, porque yo sé que hay varios chicos que me ven, le dicen a los niños o a los más jóvenes, no, tú tienes que respetar la ley o seguir ciertos parámetros de justicia, y ellos hacen lo contrario. Bueno, con el príncipe Caspian viene a ser un poco eso. O sea, el príncipe Caspian le han dicho toda su infancia que él tiene que educarse, que tiene que estudiar, por eso le pusieron un maestro, y por detrás el tío le está acerruchando el piso, como decimos en Chile. O sea, está buscando quedarse con su reino. Entonces tiene que ver con eso. Cuando los jóvenes se ven expuestos a personas más viejas que les van a intentar quitar lo que les correspondería por derecho, aparentemente. Que son temáticas generales, como yo les digo, en las historias infantiles. O sea, no es algo que se da recién ahora. Por ejemplo, en el caso de la Caperucita Roja, obviamente el lobo venía a representar al adulto que iba a abusar de esta niña que iba por el bosque sola. y era una advertencia en el fondo para las niñas, que se cuidaran. Primero, de no meterse en el bosque. Y segundo, de cuidarse de cualquier adulto que pareciera muy confiable. Y no darle información sobre todo a los adultos que podían atacar a sus abuelitas. Por eso siempre las historias infantiles nos están hablando, incluyendo a Harry Potter. Vayan a ver mis videos de Harry Potter, por favor. Hablan sobre la relación que tienen los niños con los adultos, donde los adultos van a tratar de cargarse a los cabros chicos, si tiene que ver con eso. A mí en mi infancia, no, en mi juventud, cuando recién empezaba en el mundo profesional, me cargaron mis colegas más viejos, así que conozco muy bien la experiencia. Bueno, y el príncipe Caspian, como se da cuenta que se lo quieren filetear, que lo quieren acuchillar, tiene que huir, obviamente, ni tonto. No se va a quedar ahí para que el tío le entierre un cuchillo. Tiene que decir, no, mejor, soldado que arranca sirve para otra guerra, como dicen. Y huye. Y por supuesto ya se nos muestra cómo los débiles son perseguidos en este reino. Porque en este reino lo único que vale es el poder de la fuerza. Que en el marco de la realidad contemporánea podría ser el poder de la fuerza económica. Cuando tú impones tus puntos de vista sobre la base de que tienes mayor poder, principalmente económico, o también podría ser político. Tiene que ver con eso. Y el príncipe, al igual que lo que ocurría con los chicos en la historia anterior, tiene que adentrarse en el bosque. Si es que quiere salvarse. Y va con su caballo así. Y tiene que adentrarse. Perdón, en el bosque. Perseguido por estos tipos españoles. Que lo quieren liquidar. Para que el tío pueda acceder al poder. Y por tanto, adentrarse en el bosque de Narnia es adentrarse a buscar su propia naturaleza, como yo les he dicho, su lado salvaje, que es importante, pues tiene que encontrarse a sí mismo en la soledad. Que si te fijas es muy similar a lo que ocurría con Blancanieves. Blancanieves también tiene que huir de este reino donde la quieren desterrar. Oh, que es copión el autor. Estuvo copiando a Blancanieves. Ahora recién me di cuenta. Pero claro, o sea, los autores se copian entre ellos. No son historias nuevas.
eh, el tío vendría a ser la reina malvada que se quería cargar al sobrino. Entonces él tiene que adentrarse en el bosque, obviamente, para salvarse. Donde, ahora que lo pienso, se va a encontrar con enanos. Ay, ay, ay. O sea, el tipo copió a Blancanieves, pues. Bueno, pero siguiendo con el príncipe Caspian, el príncipe Roberto, eh, ahí se da la secuencia donde él va mirando para atrás y se golpea en un árbol y cae. En el fondo cae porque no es previsor. Eso simboliza esa secuencia, que es propio de los jóvenes. Los jóvenes nunca están mirando el horizonte, nunca están previendo las consecuencias de sus actos, las cosas malas que les pueden ocurrir, justamente porque al ser niños se olvidan de protegerse de lo que les podría pasar en el futuro. Están únicamente pensando en carretear y pasarlo bien, como yo. Y eso le ocurre al príncipe Caspian. Entonces se cae y justo cuando están por llegar los asesinos del tío, él toma un cacho o un cuerno y lo pitea o lo toca. No sé cuál sería la expresión adecuada. Y suena el cuerno y obviamente llama a los chicos, a los reyes de Narnia, a los que se habían ido. A Peter, a Edmund, Lucy y Susan, los reyes de Narnia. Y a Roberto. Que era marica ahora que lo pienso. Porque no se enfrentaba solo a los tipos. No, tenía que llamar a otros tipos para que lo protegieran. Pero bueno, y en ese marco, la película pasa a mostrarnos lo que ocurría con estos chicos. Porque yo siempre digo que los personajes en estas películas inician con un conflicto. Con un conflicto inicial que van a tener que resolver a lo largo de la obra. Eso siempre tienen que fijarse cuando vean las películas. ¿Cuál es el tema que ellos tienen? ¿Cuál es el trauma que ellos tienen? Por ejemplo, en psicología, cuando tú analizas a una persona te das cuenta de inmediato de cuál es su trauma, cuál es su tema. Cuando te empieza a contar su historia, tú vas a saber cuál es el elemento de inmediato que le está obstruyendo sus procesos de desarrollo mental. Y aquí hago el anuncio de los que quieran tener una consulta conmigo o vayan a la descripción, abajo están todos mis datos, todos mis servicios, por si en algún punto quieren acceder a tener una conversación más privada conmigo. Ese era el aviso de Roberto. Tengo que promocionarme también. Déjenme hacerlo un rato. Bueno, volviendo al príncipe Caspian, se nos muestra a estos chicos y de entrada ya se nos está presentando el conflicto de cada uno de los hermanos, que va a ser justamente lo que van a tener que resolver a lo largo de la película y que también es lo que el libro nos dice que nosotros tenemos que resolver, o en este caso la película. Por ejemplo, Lucy, que era la chica, la niña que en el principio los llevaba a Narnia, ella tiene un problema muy parecido al de Caspian, es muy descuidada. Entonces siempre va pendiente de que la hermana la proteja, porque no tiene la capacidad de protegerse a sí misma. Y por eso siempre, bueno, de entrada en la película se muestra que a ella casi la atropellan. Justamente porque va descuidada, va mirando el cielo, el horizonte, las florcitas, los pájaros, y no se da cuenta que un auto va a atropellarla en ese momento. Entonces ya nos muestra a una chica que no tiene la capacidad de protegerse a sí misma, porque confía mucho en que la hermana la va a proteger a ella. Ese era el tema de ellas dos en Narnia. O sea, dice, ok, tengo una hermana mayor, mi hermana mayor me va a cuidar, entonces yo, ¿para quién me preocupo? Que ahora que lo pienso es muy propio de los hermanos menores. A veces se vuelven muy dependientes de los hermanos mayores. Así que si tú eres hermano mayor o menor, piénsalo. Piensa qué tipo de relación tienes con tus hermanos. Porque la película está hablando un poco de eso. y justamente sobre esa misma secuencia se te muestra a la otra hermana, a la otra reina de Narnia, a Susan, que en realidad ella quiere estar sola. O sea, ella está chata de su hermana chica que la anda correteando por todos lados. Entonces en ese marco se muestra a Susan que está leyendo una revista, así como, estoy leyendo revista de modas, de chicas más grandes. Porque ya te está mostrando que ella ya está como lateada de Narnia, del león, de este mundo fantástico de la hermana chica. O sea, ella está creciendo en el fondo. Está creciendo pero no madurando, como yo he dicho.
Porque tú puedes crecer físicamente, pero no puedes. Eso no necesariamente implica que tú hayas madurado. Por eso hoy se habla tanto del tema de las inteligencias emocionales. O sea, tú puedes ser una persona muy vieja de edad, pero puedes seguir siendo muy, muy cabro chico. Como decimos en Chile. Ah, y a todo esto, gracias a todos los chilenos que ahora me están siguiendo. Cada vez son más chilenos que se van integrando al canal, así que es genial. Y aprovecho de mandar el saludo a todos los que me siguen del resto de Latinoamérica. En México, sobre todo, que tengo hartos seguidores allá. Un saludo para todos ustedes. En Perú, genial. Me caen súper bien los peruanos. En Colombia también me siguen harto. Y en Argentina. Y en Venezuela me fijaba. Así que, chicos, si me olvidé de algún país por casualidad, me ponen en los comentarios, por favor, que les mande un saludo y ningún problema. Así que eso. Y era bien interesante lo que yo les decía que ocurría con la reina Susan, la reina Momo. Bueno, la reina Susan, o Susan en este mundo común, estaba viendo fotos y en las fotos apareció una mujer que estaba en un auto. Entonces, ya eso a nivel simbólico te está mostrando cómo una persona está ocupando su lugar en el mundo. Las mujeres sobre todo, que tienen que empezar a ocupar el espacio que les corresponde ocupar en el planeta. Y a Susan le ocurría eso. O sea, Susan estaba dividida entre su niñez y entre su juventud. Y por eso ya, como yo les decía, estaba ya lateada de andar con su hermana para todos lados. Ese es el conflicto que te está mostrando en el caso de ellas dos como hermanas. Y sobre esa misma secuencia, la película te muestra el conflicto de los otros hermanos. Te muestra a Peter, que había sido el rey en Narnia, el super rey, teniendo una pelea. Estas peleas que tienen los cabros chicos cuando están en el colegio. Yo tuve varias peleas ahora que lo pienso. No, no tantas, pero siempre gané. Pero también recuerdo que una niña me dio una paliza. Ahora que lo pienso. No, pero eso fue en mis clases de artes marciales, así que no se compliquen con ese tema. Pero era interesante porque Peter estaba peleando con otro sujeto y obviamente llega Edmond a ayudar a su hermano. Ya no era un traidor como en la película anterior, sino que de inmediato se tira a la pelea y empieza a pelear y los separan. Entonces ya nos muestra cómo Peter se ha vuelto un sujeto descontrolado desde el punto de vista emocional. Entonces, producto de que no puede manejar su ego, arrastra a los demás, y en este caso a su hermano menor, a una pelea sin sentido, que es justamente el conflicto que va a tener en Narnia. En Narnia siempre él va a ser el sujeto que se va a descontrolar por su ego, por sus emociones, que va a ser justamente de lo que se van a aprovechar los adultos con los que ellos van a tener esta guerra en este mundo. Se fijan que ya de entrada la película es muy redonda porque ya nos mostró el conflicto inicial de los personajes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Peter, como era el rey en Narnia, ahora se encuentra en un mundo donde no es nadie. Donde nadie le rinde pleitesía, donde nadie se hinca ante él, le hace la reverencia. Entonces él se friquea. Dice, oye, si en Narnia yo era el rey. O sea, respétenme un poquito. Y acá nadie lo pesca. Pescar es que nadie lo toma en cuenta. Eso significa en Chile. Chilenismos por Roberto. Y en ese marco, por eso Peter peleaba constantemente, porque la misma película nos dice que ellos, que era una conducta constante en el que siempre estaba buscando trifulca. Era como bien chispita, bien polvorita. Estaba peleando. ¿Por qué? Porque al no sentirse valioso en este mundo, necesita estar constantemente mostrando su valor en público. Necesita que todos vean que él es alguien valiente, que es propio de las personas que tienen bajo ego y baja autoestima. O sea, no saben lo valiosos que son. Entonces Peter anda perdido en este mundo. Y de paso arrastra a su hermano menor a la pelea. Porque como nadie lo respeta en este mundo, y ese es un tema que va a ser muy interesante en la película, él dice, bueno, de alguna forma tengo que mostrar que soy valioso. Tenía problemas de ego, como yo decía. Y si tienes problemas de ego, anda a la descripción de este video y averigua cómo puedes contactarme. Y por eso yo les decía que en el caso de ellos, sobre todo de los hermanos mayores, están cansados en el fondo de ser tratados como niños. Ese es su tema.
en este marco de la película. Porque obviamente en Narnia ellos eran tratados como reyes. Entonces era más fácil. Todos te daban valor porque sí. Acá no. O sea, como no le has ganado a nadie, tienes que hacer algo para que la gente te respete y te valore. Eso es lo que ocurre en el mundo real. Por eso a mí me da risa ciertos jóvenes. Tuve una experiencia muy divertida en ese sentido que algún día la voy a contar. Eh, Dentro de la historia romántica mía con la reina Momo, pero bueno, eso lo voy a contar otro día. Pero a veces los jóvenes tienden a creerse más de lo que son. Y se creen más de lo que son cuando no le han ganado a nadie. Entonces eso le pasaba a Edmund y a Susan. O sea, ellos querían, no sabían cuál era su lugar en el mundo, porque nadie los respetaba. Que va a ser el conflicto, como yo les digo, que van a tener ellos en Narnia. Por eso estoy dando todos estos elementos contextuales, para que vean cómo la película ya está articulando la temática que tiene que ver con cómo les afecta esto a ustedes. Sobre todo a los que son más jóvenes. Entonces, como yo les digo, ustedes traten de no creerse la gran cosa hasta que logren algo, hasta que hagan algo importante. Porque esa es la forma que tienen los adultos de manipularlos. Les dicen, no, tú eres genial, tú eres la gran cosa, y de pronto tú no has hecho nada valioso en el mundo. Y tú vas por la vida creyéndote que eres la gran cosa. Y eso te va a generar muchos problemas. Y eso es lo que están viviendo estos chicos, como yo les decía. Y como ustedes recordarán, ellos cómo van hacia Narnia, se dan la secuencia del tren. Ellos están esperando un tren subterráneo para ir al colegio, para ir a casa. Supongo que era ir al colegio. Y el tren pasa de largo. O sea, ellos en ese momento, el mundo en el que están viviendo desaparece y aparece Narnia y el tren pasa de largo. Porque justamente es el lugar donde van a tener que ir a resolver este conflicto que yo les digo. Tienen que ir a un mundo donde son reverenciados, justamente porque en el mundo real todavía no han hecho nada que valga la pena. Y por tanto, ¿de qué nos está hablando la obra en este momento? De que claramente son tus acciones, lo que tú realizas en el día a día, no lo que dices de ti mismo, lo que tú haces, las que te llevan a la grandeza y las que te llevan a ser respetado por los demás. Por eso, si se fijan, como yo les decía, Peter quiere respeto de los demás, pero a cambio de nada. O sea, no le ha ganado a nadie en el mundo real, pero quiere ser reverenciado como un rey. Por eso, no es casual que cuando llegan a Narnia, todo el país, o toda esta tierra, está en ruinas. O sea, ese es un elemento ya simbólico súper relevante de la película. Porque en el fondo, con ese significado, se nos está mostrando cómo las nuevas generaciones no se preocupan de construir nada. Y de paso no se preocupan de cuidar lo que hay. O sea, es un mundo en ruinas. Porque Narnia siempre nos está hablando del estado mental de los personajes, del estado psicológico y del estado del alma de los personajes, de cómo está su corazón, por decirlo de alguna forma. Y por eso se nos muestra una Narnia en decadencia. Una Narnia donde pasaron los años y donde todo se fue al carajo en el fondo. Ya nadie barría, nadie limpiaba, nadie hacía el aseo en Narnia, no habían sirvientes, no pasaba nada. ¿Y por qué se fueron los chicos en el fondo? Porque, como yo les decía, ¿por qué estos muchachos tenían que irse de Narnia? Porque ya no servían como gobernantes. Eso es lo que la película nos está diciendo. Que en la práctica ellos apestaban como reyes. ¿Y por qué apestaban como reyes? Porque no gobernaban Narnia. Porque solo se preocupaban de divertirse. O sea, se habían convertido en reyes y nunca se preocuparon, se creyeron este cuento de que ustedes siéntense en el trono y no hagan nada. Y ya por ser reyes son geniales, por ser niños son bacanes. Y no, pues. Y por eso la secuencia final de las crónicas del León, la Bruja y el Roberto, el León, la Bruja y el Ropero, nos muestra a estos chicos divirtiéndose, jugando, pasándolo bien. Entonces, por eso se van, vuelven a su realidad.
Porque en Narnia ellos ya no cumplían ninguna función relevante, ellos ya no gobernaban, solo se preocupaban de divertirse. Al estilo Nerón, este emperador romano, que se dedicaba a carretear, ¿no? Tenía que ver un poco con eso. Y eso provocó que Narnia entrara en un periodo de decadencia, como yo les digo. O sea, ya nadie cuidaba esta tierra. Y por tanto, se reitera la idea, como yo les digo, que ellos crecieron, pero claramente no maduraron. Crecieron físicamente, pero no a nivel mental, psicológico. Tenía que ver con eso. Y eso se relaciona claramente con el príncipe Caspian, porque es la misma temática, o sea, es aquello que los correlaciona a ellos como personajes. Al príncipe Caspian y a los chicos, a estos 4 reyes anteriores de Narnia. Porque Caspian también representa al chico que hereda todo, que recibe un reino sin hacer nada. Recibe todo a cambio de no tener ningún logro palpable, objetivo. O sea, hereda el reino, bacán, pero no ha hecho nada por ganarse ese reino. Entonces es lo mismo, como yo les digo acá. O sea, ustedes a lo mejor esperan que la vida les dé cosas lindas o buenas, pero ¿qué hacen ustedes para esforzarse por lograr esas metas? Por convertirse en los reyes del mundo. De eso está hablando la película en este contexto. Por eso, como yo les digo, la película comienza hablando de un heredero que tiene que rehacerse, que tiene que enfrentarse al mundo para tomar lo que le pertenece, su reino. Que si se fijan es propio, como yo les digo, de todas las historias infantiles. O sea, todos estos príncipes, todas estas princesas, reyes y reinos del mundo de los cuentos fantásticos infantiles, necesariamente tiene que ser un personaje que tiene que ser echado de su reino, que ha heredado, porque tiene que ir a aprender cómo fortalecerse para recuperar lo que le pertenece y ocupar su lugar en el mundo. Que ahora que lo pienso, si se fijan, es muy parecido a la historia del Rey León, de Simba, donde, como yo conté en un video anterior, lloré cuando era niño. ¡Ah! Con la muerte del papá del Rey León. Me friqué. Ay, ay, ay. Es que en esa época no podía tomar cerveza en el cine, como yo les digo. Y aquí me reta la reina Momo porque no le gusta que beba alcohol. Quiere que tome puro jugo. Y voy a tomar jugo ahora. Salud. Ay, ay, ay. Bueno, y como ustedes recordarán, el tío del príncipe Caspian ha tomado el poder, el control de esta especie de reino, que es una especie de república, yo me fijaba. Porque todos los nobles en este lugar tienen un trono. Entonces no es que haya un solo... O sea, tratan de hacer como la mula, como decimos en Chile. La mula es como la apariencia. Hacen como la apariencia de que ellos son una república, pero en la práctica no. O sea, hay un solo gobernante, que en este caso Miras, el tío del príncipe Caspian. Y por tanto, ahí se nos relata cómo ellos discuten sobre cómo se van a cargar, cómo han ido destruyendo a todas las criaturas fantásticas de Narnia. Ese era el tema de estos hombres, que simbolizan, como yo les digo, a los adultos, cuya preocupación es exterminar la imaginación de los niños, es decir, las cosas buenas que traen los chicos. Es como el típico adulto cretino que le dice a los cabros chicos que no crean en el viejo pascuero o en Santa Claus. Es lo mismo. Acá en Chile le decimos el viejo pascuero. Y por favor pónganme abajo en los comentarios, como yo les he dicho, palabras o frases de su propio léxico latinoamericano, para así yo tener más elementos para ir intercalando, para que nos podamos entender todos. Y por eso estos hombres fueron destruyendo, en el marco de ir construyendo este reino, tienen que ir destruyendo a las criaturas de Narnia, las van exterminando, que es muy parecido, sorry a los chicos españoles que están viendo el video, pero es muy parecido a lo que hicieron los conquistadores españoles en América, en México, en Perú, en los grandes imperios, en el imperio inca, en el imperio azteca, incluso acá en Chile, con el tema del exterminio indígena. Fueron exterminando a los grupos que coexistían en estos lugares. Entonces,
en el caso de esta historia que hacen estos conquistadores, bueno, se van cargando a todas las bestias mágicas, las van eliminando. Que en el contexto de esta obra obviamente tiene que ver con esto de ir exterminando la imaginación de los niños. Son los adultos que se dedican a exterminar eso, la imaginación. Y por eso, en el fondo, los chicos vuelven a Narnia, como yo les decía, para recordar quiénes son, para recordar qué es aquello que los define en términos identitarios. Ellos eran telmarinos, estos conquistadores. Así que a partir de ahora vamos a hablar sobre los telmarinos. Y por eso, como yo les decía, cuando llegan los chicos, estos reyes, a Narnia, se dan cuenta que todo cambió. Todo es decadente, todo es más salvaje. Ya los osos no hablan, porque se van incivilizando. En el fondo de eso está hablando. O sea, como ya llegó un grupo que solo se preocupa de exterminar a los otros y de solo acceder a su riqueza y saquear, van incivilizando, o sea, van destruyendo este imperio. Se fijan que es muy parecido a lo que ocurrió en América Latina, como yo les digo, en los grandes imperios. Llegan estos grupos, empieza el proceso de exterminio y eso provoca que se produzca un proceso de incivilización. Y estas civilizaciones, estos imperios prehispánicos que eran tan evolucionados y tan desarrollados a nivel tanto científico como social, empiezan a decaer. Y por tanto se vuelven incivilizados, ellos como grupos sociales. Eso le ocurre a las criaturas de Narnia. Por eso se da la secuencia de un oso que ataca a los chicos, sobre todo a Lucy, que va a hablarle al oso como, oh, osito, ven y háblame. Y el oso le trata de tirar el mordisco, como mi perro. Y no, pues, ya había pasado esa era. O sea, ahora eran todos incivilizados en este lugar. Y por eso se nos muestra cómo en esa secuencia, cuando el príncipe Caspian va escapando sobre la misma base, se cae en un tejón que todavía hablaba y Caspian lo salva. O sea, tiene la capacidad de preocuparse por el otro y no dejarlo botado. Vuelve, lo rescata al tejón y le dice, ven, amigo tejón, yo te voy a rescatar. Y se lo lleva, en brazos obviamente. Y también se nos muestra a Peter que sigue siendo impulsivo. O sea, Peter siempre estaba... él quería pelear, era lo único. Quería demostrar su valor en este marco. Entonces, por eso, por ejemplo, en la secuencia donde ellos se encuentran con Caspian, cuando tienen esta lucha de espadas entre ellos, Peter y Caspian, digamos, como yo les decía, Peter era impulsivo, pero se nos deja en claro que los narnianos tampoco querían a los humanos. O sea, se da ese proceso donde ya incluso los enanos que habían ayudado a la reina del hielo ya estaban friqueados con el tema de los humanos que venían a destruirlos. Y por tanto, aquí se da la secuencia donde los chicos tienen que ayudar al príncipe Caspian. O sea, tienen que formar una alianza y por tanto se nos está hablando de niños o jóvenes que deben ayudarse entre ellos para combatir a este mundo adulto que les está imponiendo una sola visión de la realidad. Entonces, en el caso tuyo, tú tienes que pensar en eso. O sea, si tú tienes un grupo adulto, puede ser cualquier otro grupo en realidad, que te trata de imponer una visión, tú tienes que apoyarte con otras personas que tengan una visión más o menos parecida a la tuya. Eso es lo que hacen estos chicos con el príncipe Caspian. Por eso está acá, la única que sigue viendo a Aslan es Lucy, que lo ve como en sueños, que de pronto se le aparece el león y ella dice, oh, ahí está Aslan, y nadie lo cacha, nadie lo ve. Porque, como yo les he dicho, la obra te está mostrando un momento en la vida de cada uno de los personajes donde ellos han perdido la fe. Entonces Aslan viene a hacer eso, o sea, la recuperación de la fe. Y la única que sigue viendo a Aslan es Lucy, que todavía mantiene su fe intacta en el león que la había rescatado cuando niña. Todavía sigue siendo una niña en todo caso. Y por eso, cuando Lucy ve a Aslan en un sueño, se da cuenta que Aslan creció, así que es un león más grande de lo que era antes. Entonces Aslan le dice con su voz de Aslan, le dice, oh Lucy, ¿cómo era? He crecido porque ahora tú también has crecido.
O sea, había aumentado la imaginación de Lucy. Y también le dice esto de que... Porque Lucy le decía, oh, pero Aslan, ahora las cosas no son como antes, ahora ya Narnia ha cambiado, todo es más feo, no es tan bonito como antes. Y Aslan le dice algo así como, pero Lucy, debes pensar que no todas las cosas suceden siempre de la misma forma. Con su voz tan de Cristo. Tiene que ver con eso. Que en el fondo Lucy no está preparada para el cambio, para darse cuenta que la vida cambia constantemente y que las personas cambian y que las cosas cambian. Ella pensaba que su vida siempre iba a permanecer igual, que siempre iba a andar a la siga de su hermana grande. Y ese es el gran temor de ella, ahora que lo pienso. Justamente que las cosas vayan cambiando, porque ella quiere quedarse en ese estado idílico de su infancia, en el cual todo está impecable. O sea, tengo unos hermanos mayores que me cuidan y yo soy la niñita. Y soy feliz. Y no se da cuenta de que su hermana está cambiando y que ya no la quiere cerca. Quiere un novio. Ay, ay, ay. Que ahora que lo pienso también es una situación que he visto en el mundo real hace poco. Ay, ay, ay. Y por eso, una vez que ya se juntan con el príncipe Caspian y todo el asunto, y van llegan al lugar donde estaba la mesa de piedra, esta rota donde habían acuchillado a Aslan, la reina del hielo, de la nieve, y que estaba rota la mesa tras la muerte de Aslan. Y todos estaban esperando que viniera Aslan a rescatarlos de los telmarinos, que estaban exterminando, depredando a todas estas fuerzas, a todas estas criaturas fantásticas de Narnia. Y por tanto, estaban todos preocupados porque no venía el león. Decían, pucha, ¿por qué el león no viene y nos rescata a todos con su rugido? Y Aslan obviamente no iba a venir, porque Aslan en la práctica tenía que venir si ellos se esforzaban. De eso está hablando esta parte de la obra. O sea, si ellos se ponían las pilas, como decimos en Chile, si se ponían a trabajar, tenían que hacer algo, tenían que hacer un poquito, siquiera. Tenían que preocuparse del reino. En el fondo tiene que ver con eso. Entonces, se fijan, es lo mismo. O sea, ellos habían dejado el reino botado. No, me refiero a los reyes anteriores. Y Caspian también, pues, o sea, Caspian era, como era el joven heredero, él decía, bueno, mi misión es ser rey. Y por tanto no tengo que estudiar, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Mi trabajo es ser rey. Y la realidad lo impulsa a que él tenga que trabajar para convertirse en un rey. Tiene que hacer cosas para hacerlo. Y en el mismo, con los chicos lo mismo. O sea, como yo les decía a Peter, que siempre es muy impulsivo y que él quiere que todo el mundo lo respete en la película y en la obra, por tanto, él se da cuenta que si el mundo, si quiere que los demás lo respeten, él tiene que hacer cosas para que los demás lo respeten. O sea, el respeto y la consideración no va a ser gratuita. Tiene que proteger a los demás, comportarse como un rey, como un Roberto. Y por eso ahí tienen esta discusión donde Peter y Caspian, ¿cómo resuelven el problema? O sea, no les queda claro. O sea, o se quedan allí en este lugar donde está la mesa de Aslan, o van y atacan el castillo. Peter obviamente quería ir y atacar el castillo y demostrar ante todo su valor. Caspian decía, no, mejor quedémonos acá. Y la reina Susan, que como yo les digo siempre es como muy cobarde, siempre representa un poco la prudencia, dice, no, mejor quedémonos acá. Pero también obviamente ya le estaba haciendo ojitos a Caspian. Ya lo miraba así como medio... Había onda. Y Caspian también, pues la miraba así con cara de degenerado. Y por eso finalmente se impone la visión de
de Peter. Dice, no, vamos a ir al castillo porque yo soy el rey antiguo, tengo más antigüedad. Así que me siguen o se joden. Y todos tienen que ir al castillo a atacar a los telmarinos, pues, donde les van a dar una tremenda paliza por giles. Pues. Porque justamente se nos muestra cómo los chicos están en una etapa de su vida donde, como yo les decía, se creen más de lo que son. O sea, son imprudentes. Y por tanto, son fácilmente manipulados en sus egos por los adultos. Porque esa secuencia del ataque al castillo nos va a mostrar cómo Miraz, este nuevo gobernante de Telmar, lo tenía todo previsto. O sea, sabía que los chicos iban a hacer eso. Entonces les había tendido una trampa. Entonces en la práctica había ocupado el ego de los más jóvenes para hacerlos caer. Eso era lo que yo les decía que ocurría al principio de todo este asunto. Por eso en esa secuencia Caspian se friquea. Entonces, en medio de la batalla en el castillo, él dice, oh no, ¿saben qué? Yo tengo que ir a buscar a mi profe. A mi profe que lo tienen por acá secuestrado, así que necesito a mi profe para que me siga enseñando, porque yo no cacho mucho cómo funciona esto de ser rey. O sea, todavía no había desarrollado el criterio. Y Peter le dice, no, pues loco, compañero, colega rey, tienes que seguirme y tienes que ayudarme a tomar el castillo. Si tomamos el castillo, se acaba la guerra. Y así puedes ser rey. Así que deja de joderme. Y no, Caspian se friquea, entonces hace las del. Va a buscar a su profe. Y eso obviamente los mete a todos en problemas, como yo les digo. Y por eso finalmente Caspian llega a la habitación donde está Miraz, con su esposa durmiendo. Y se mete en la pieza, que desubicado. Prende la lámpara así y le dice, tío, vengo a hablar contigo. No, y le dice, ya sabes que con la espada así, quiero saber si tú fuiste el que asesinaste a mi padre. Y el tío le dice, obviamente sí, me cargué a tu papá, porque quería su lugar. Y por tanto, la obra ya nos está mostrando una raza que toma lo que quiere, como yo les digo. O sea, que no tienen respeto a las leyes, a las alianzas, a las costumbres. Donde se valora más el poder de la fuerza. Eran conquistadores, como yo les decía. Y por eso, como yo les señalaba, justamente Caspian pierde a todos en esta secuencia de la toma del castillo, porque sus sentimientos lo traicionan. O sea, él, en lugar de enfocarse en capturar el castillo, estaba enfocado en resolver su problema infantil. En resolver que alguien le dijera por qué no tenía un papá. Llegó así, tío, ¿por qué asesinaste a mi papá? Era algo así. Y lo mismo ocurre con Peter. O sea, Peter, en lugar de actuar con estrategia y desarrollar un plan más elaborado para tomar el castillo, él lo hacía todo de frente. O sea, ya vamos todos y con coraje y con valor, iba a usar otra palabra, pero no. Tomemos el castillo, si todo se puede hacer con valor. Y no, pues se da cuenta que por esa forma de pensar los toman, caen ellos en una trampa. Justamente como yo les digo, porque Miraz y los adultos de este reino emplean la confianza de los más jóvenes para su propio beneficio, para manipularlos. Que es lo que como yo les he dicho, ocurre en el mundo real. Siempre los más viejos usan a los más jóvenes. Les hacen creer que son más de lo que en realidad son. Así que piensen los chicos, los que son más jóvenes, traten de que no los más viejos usen su ego a su favor. Y comenten por favor abajo cualquier cosa que vayan viendo de la película, como yo les digo. Si siempre los comentarios acá son muy valiosos y muy relevantes. Y yo me río harto con todos ellos. Así que por favor participen de lo que yo estoy hablando. Por eso, como yo les decía, Peter sufre justamente por su exceso de confianza. O sea, él cree que puede hacerlo todo solo. Simplemente porque era el rey de Narnia. O sea, había madurado caleta, como decimos en Chile.
había madurado mucho. Eh, y allí, cuando vuelven derrotados, con la cola entre las piernas, como decía el Chavo del Ocho, eh, se empiezan a culpar entre ellos. Eh, Caspian le dice, oh no, perdimos porque tú no tenías estrategia. Y Peter le dice, no, perdimos porque tú te frillaste por la muerte de tu padre. Pero en el fondo, en el caso de Peter, como yo evaluaba en esa secuencia de la película, a Peter le pasaba que él no sabe servir, no tiene la capacidad de servir a los demás. Como yo les digo, porque él está en un estado donde él cree que él es el rey y todos los demás están para servirlo a él. Que si se fijan es propio de los malos gobernantes. Todos los gobernantes llegan a ese punto donde se friquean. Por eso el poder debe cambiar constantemente de manos. Por eso el poder es muy tentador. Tema del que habla el anillo de los nivelungos y el mismo Señor de los Anillos, porque el poder te corrompe. Entonces Peter, al creerse el rey, se olvida de que era él el que debía servir a los demás. Entonces él pensaba que todos tenían que hacer su voluntad solamente. Y aquí es donde surgen tipos así, donde Caspian es tentado, en medio de esa desesperación, donde surgen ciertas figuras fantasmagóricas que tratan de hacer lobby. Empiezan como a persuadir a Caspian que deje de lado a los reyes de Narnia. O sea, que hay alguien más poderoso que lo puede ayudar a él. En este caso, la reina de la nieve. Que la bruja de la nieve es más poderosa y le puede ayudar a vencer a todos sus enemigos. Por eso los que tientan a Caspian son los poderes oscuros de Narnia. El hambre, la sed. Que representan justamente el temor que él sentía en ese momento, porque como habían quedado atrapados después de esta batalla en esta especie de templo o de caverna donde estaba la mesa de Aslan, ese era el temor de ellos, pues. O sea, que iban a morir de sed o de hambre, en el marco de este asedio al que iban a estar expuestos. Y tientan a Caspian justamente con el poder fácil, la riqueza fácil. ¿Se fijan? O sea, nuevamente esta idea de que el heredero obtiene todo fácil, sin esforzarse, sin pasar penurias y dificultades. Y por eso los tipos le dicen, bueno, el hambre y la sed, mira, la sangre de Adán podría liberar a la reina del hielo si tú quieres, como para que te pegue una ayudita a cargarte a tus enemigos. Y es muy interesante porque esa secuencia habla de cómo los adultos, como yo les digo, buscan que los niños en el fondo endurezcan sus corazones. La reina de la nieve siempre simboliza eso. O sea, que ellos dejen de tener emociones y que dejen de pensar en los demás. Y que dejen de pensar en la ley, que dejen de pensar en las costumbres, que dejen de pensar en los acuerdos. Que odien, en el fondo. Y por eso Peter también cae en la tentación. O sea, llega ese momento donde todos quedan así mirando a la reina del hielo, que quiere que la liberen, que le den sangre, una gota de sangre, para ella escapar de esta prisión en la que estaba y traer nuevamente el mundo a una era de oscuridad y de hielo y de nieve. ¿Y quién resuelve ese problema? Edmund, justamente el chico que había sido tentado en la primera película por la reina de la nieve. Y eso es muy importante para el relato, porque nos está mostrando cómo un chico que había sido tentado en la primera película ahora logra resolver el problema. ¿Por qué? Porque él es el único de este grupo de jóvenes que sabe servir, que fue justamente lo que aprendió en la película anterior. O sea, él aprendió que él estaba al servicio de los demás y que él no debía friquearse en el fondo porque su hermano fuera más que él, porque su hermano fuera el primer rey, que era lo que lo friqueaba en la película anterior. En cambio ahora no, él como es el único de este grupo de muchachos que sabe servir, que sabe anteponer las necesidades de los demás a sus propios deseos, es el que destruye a la reina del hielo. Y en el fondo, si se fijan, es paradójico porque el más pequeño era el más maduro de estos dos reyes que estaban en disputa en esta película, Caspian y el rey Peter. Y por eso, después de esa secuencia donde Edmund obviamente les echa la foca, como decimos en Chile, los reta porque se estaban friqueando. ¿Cómo se les ocurre traer de nuevo a la reina del hielo? Quieren embarrar más todo este asunto. Salud.
Eh, eh, de ahí la película nos muestra a Caspian con su profe, el que había rescatado finalmente. Donde Caspian se arrepiente porque dice, oh, profe, no, oh, profe, fui un muy mal estudiante. Eh, Friqué a todo el mundo con mi sentimentalismo, con andar lloriqueando por mi papá, por papi. Eh, y, y debí haber sido más maduro. Y ahí el, el profe del príncipe Caspian le revela que él en el fondo era mitad humano, creo, y mitad enano. O sea, era como una mezcla entre estas criaturas de Narnia y estos humanos en la práctica. Entonces en el fondo le dice, bueno, mira, yo durante muchos años tuve que ocultar quién era para que no me asesinaran, porque obviamente estos adultos estaban enfocados en acabar con todas las criaturas que fueran mágicas o que vinieran de Narnia. Y por tanto, como yo les digo, se reitera la idea de que los telmarinos en el fondo vienen a ser colonizadores, que llegan a esta tierra a liquidar a los habitantes originales de este lugar. Y a pesar de eso, el profesor de Caspian cree en la bondad de estas personas, cree que podrían ellos ser civilizados para el bien. Y por tanto, el profesor simboliza a este habitante original de este mundo, indígena por decirlo de alguna forma, que cree que en estas personas también puede haber bondad. Y eso tiene que ver con que en la práctica este profesor quiere que Caspian no se olvide que en el mundo también hay bondad, que también puede haber respeto por la ley, por los acuerdos, como yo les digo, que es justamente lo que él no va aprendiendo de los adultos con los que él había crecido. O sea, necesitaba aprender a respetar a los demás, a respetar justamente a los que son diferentes a él. Y ahí fue donde yo las paré, como digo, y entendí qué le pasaba a Peter y qué simbolizaba. ¿Por qué Peter se friqueaba tanto? Porque como yo les digo, estas obras siempre están enfocadas, están estructuradas sobre la base de lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Se están hablando de temas propios de lo que pasa en la historia real. E ir a ayudar al príncipe Caspian era muy parecido a lo que hacía Inglaterra o las superpotencias después de la Guerra Mundial en relación a la Guerra Fría. O sea, ellos tenían que ir a ayudar a colonias extranjeras a liberarse. Y Peter llega a ayudar al príncipe Caspian, que es el rey o el dirigente de esta especie de colonia, a imponer su propio punto de vista. O sea, él dice, como yo soy inglés y soy más bacán que tú, tienes que hacer lo que yo te diga. Y el príncipe Caspian, que a su vez es el heredero original de este reino, le dice, no, pues mijito, yo también tengo mis propios puntos de vista. Que si te fijas es similar con lo que pasa con el proceso de colonización. Porque llegan, por ejemplo, estos conquistadores extranjeros, en el caso de los españoles que estamos hablando acá de la película, y llegaron a decirle a los indígenas que hicieran su voluntad. Entonces no pensaban en la voluntad del otro. Producto de sus guerras intestinas, propiamente tal. Se fijan que desde ese punto de vista la película es muy redondita, o sea, la temática es muy coherente con todo lo que estamos viendo hasta acá. Por eso, como yo les decía, los telmarinos vienen a ser conquistadores extranjeros que vienen a colonizar una zona y a destruir a los indígenas de este lugar para cimentar su poder. Muy propio de lo que hicieron los españoles en tiempo de la conquista aquí en América Latina, y propio de lo que habían hecho un siglo atrás los ingleses en su periodo también colonizador, que se llama que, como yo les digo, ellos toman las tierras y eliminan a los indígenas. Es parte del negocio en el que ellos se meten. Y ahí es donde, tras todo este barullo, los chicos por fin se dan cuenta que tienen que ir a buscar a Aslan, tienen que volver a creer en él. Y por supuesto que van a mandar a Lucy a que vaya a buscar a Aslan. Y por tanto tienen que ganar tiempo.
cuando ellos son asediados tienen que ganar el mayor tiempo posible para que Lucy pueda ir a encontrar a Aslan. Y que Aslan venga a salvar el día, como yo digo. Y por tanto, si se fijan, se produce un cambio muy interesante en los personajes, porque ese es el momento en que por fin estos niños chicos se dan cuenta de que ahora ellos pueden manipular a los adultos y pueden manipular el ego de los adultos para su propio beneficio. Y por tanto aprendieron su lección, aprendieron la lección de su primera gran derrota. De eso habla esa parte. Por eso cuando se da este duelo, porque finalmente inventan esta triquiñuela para ganar tiempo de que se enfrenten solo los reyes. Que es en esta secuencia donde va Edmond y manipula a todos los adultos. Y le dice, bueno, usted rey o nuevo rey de Telmar, tiene que aceptar un duelo con el rey Peter. Si no, va a quedar como un cobarde. Y por supuesto que los otros señores de este reino apoyan a Edmond. Le dicen, bueno, sí, en realidad, si no peleas con este niño, vas a quedar como un cobarde. Que en el fondo se está reiterando la idea de que en este mundo estos adultos siempre estaban compitiendo entre ellos. O sea, que no había lealtades definidas. Tenía que ganarse uno el respeto de los demás. Y se da ese duelo, donde el rey de Telmar, el tío, había dado la orden de que liquidaran al rey Peter si se lo cargaba, si era mejor guerrero que él. Pero bueno, al final no sucede, y justo cuando derrotan a este caballero, Caspian toma la espada y tiene que decidir si va a matar a su tío o no, y no lo hace, lo deja vivir, porque seguía siendo una persona más civilizada. O sea, logra sobreponerse a su sentido de odio y de justicia. O sea, en realidad su sentido de justicia es el que le gana finalmente. Y como recordarán, allí al tío de Caspian se lo cargan, se lo acuchillan, se lo filetean sus propios hombres. O sea, son sus propios colegas, sus mejores amigos, que le clavan el cuchillo por la espalda, como me pasó a mí con mi mejor amiga. Yo les contaba, me clavó el tacito cuchillo por la espalda. Oh, todavía me duele. Y en ese marco se vuelve a demostrar que estos hombres no tenían respeto por nada. O sea, que eran adultos que en el fondo actuaban, como yo les digo, como conquistadores. O sea, siempre era el más fuerte el que lo que debía primar. Porque solo se interesaban a sí mismos. No les interesaba crear una civilización, sino vivir en función de la riqueza. ¿Y por qué ocurría eso? Porque como yo les digo, los telmarinos eran hombres que venían de pasar hambre, de pasar miseria, de pasar muchas dificultades en la vida. Entonces habían endurecido sus corazones, que era lo que ocurría con los conquistadores españoles acá, en América Latina. Y por eso se volvían seres despiadados. Ese era el riesgo en el que estaba cayendo el príncipe Caspian. La pregunta es si él se iba a convertir en ese tipo de líder, lo que se esperaba para esa nación, o iba a cambiar, iba a ser una persona más civilizada. Ese es el gran trauma del príncipe Caspian. Y en ese momento se da la secuencia donde finalmente los otros líderes de este grupo de conquistadores, como ya se cargaron al tío de Caspian, dicen, ya, nos vamos a cargar a todos estos, vamos a liquidar a todas las bestias mágicas que quedan. Y ahí después veremos quién se queda con el poder. Empieza una cruenta batalla, un asedio, el típico asedio de estas películas fantásticas. Y en ese momento, sobre esa misma base, se muestra la secuencia en la cual Lucy finalmente encuentra a Aslan. Por tanto, se habla de cómo el que cree en Aslan, o en Jesucristo, como yo he dicho, porque es un correlato de aquello, logra obtener la fuerza y el poder. Y finalmente los niños son rescatados por los árboles, la naturaleza, y junto con el despertar de Aslan, despierta toda Narnia.
y vuelve a despertar este sentido de la imaginación y de la fuerza divina de esta tierra. Y son los árboles los que acaban con los telmarinos, que no habían respetado la ley, que no respetaban los acuerdos, que en el fondo no respetaban la religión, o más bien dicho, la ley divina. Tenía que ver con eso. O la ley cristiana, en el fondo. Porque ese era el poder superior que vencía a todo. En el contexto de la obra de este autor, como yo digo. Y por eso cuando se restablece el orden, después de esta batalla donde Aslan salva a todo el mundo, Aslan permite que se vayan los que no quieren estar en el reino de Caspian. Y por supuesto que se van en ese momento los que eran más cercanos al anterior líder, a Miraz. En el fondo se está hablando del exilio en las colonias extranjeras, claramente. Se tienen que ir porque son los que van a provocar la discordia en este mundo. Entonces Aslan les permite irse a otro lugar, donde les dice van a pasarlo bien, van a ser exitosos. Y por eso al final, después que se da toda esta secuencia donde Salud se explica que ellos se van a ir y no van a volver, me refiero a Peter y a Susan, y se despiden y se da la secuencia media romanticona donde Susan le dice, oh sí, tú Caspian me gustabas, pero me tengo que ir y no me vas a ver más. Jódete. Yeah. Y Caspian queda con los crespos hechos. En el fondo, el hecho de irse de Narnia y no volver es porque al final los hermanos mayores de este grupo de chicos tienen que aceptar su madurez, su crecimiento. Tienen que aceptar su edad, que en la práctica no pueden controlarlo todo. Tiene que ver con eso. Y por eso justamente al final de la película ellos reaparecen en esta estación de trenes y toman el tren. O sea, simboliza que ellos tienen que seguir con su vida, que tienen que seguir viviendo su propio tiempo, que no pueden quedarse aferrados a su vida del pasado, a su vida de la infancia, a su vida de la imaginación. Y por tanto, la vida tiene que seguir su curso. De eso habla siempre la figura del tren, porque el tren pasa por este lugar. Por tanto, Susan tiene que asumir su rol de adulta. Y de paso, Peter también. Así que aquí llegamos finalmente a lo que todos esperan, a poder definir de qué habla el príncipe Caspian. Bueno, justamente de por qué es tan importante que de un punto tú desarrolles la capacidad de convertirte en un rey para el mundo. O sea, nunca te debes olvidar que eres tú el llamado a gobernar el mundo. ¿Y eso cómo se relaciona con tu vida? Bueno, claramente en el sentido de que no puedes dejar, una vez que ya alcanzas la edad adulta, o cuando ya estás entrando a esa etapa, de que otros gobiernen por ti. Eres tú quien debe tomar tu lugar en la realidad. Claramente porque el mundo es un lugar que te pertenece a ti. Por tanto, cuando se nos habla de los reyes de Narnia, se está hablando de nosotros, que somos nosotros quienes debemos tomar nuestro lugar de reyes en el mundo. Ahora, esto de aquí se derivan una serie de problemas, como yo les he dicho, y que los pueden conversar conmigo si los tuvieran. Y yo les digo que ustedes lo piensen. Vayan a la descripción y ahí van a ver cómo se pueden poner en contacto conmigo. Pero esto tiene que ver con el hecho de si tú tienes la capacidad de reconocer si otros toman decisiones por ti, o si eres tú quien toma tus propias decisiones. Si tú eres muy dado a que otros tomen decisiones por ti, claramente tienes un problema que tienes que resolver. Y por eso yo te recomiendo que si eso ocurre, tienes que definir cuáles son tus elementos, los elementos específicos en el fondo que te llevan a dejar que otros tomen el control o las riendas de tu vida. Y por supuesto, como yo les he dicho, si tienen ese tema, lo hablan conmigo sin ningún problema y lo resolvemos. Así que yo creo que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Este ha sido el análisis de El Príncipe Caspian en un tono más relajado, más divertido. Como yo les digo, siempre tienen que tomarse esto como una conversación que estuviéramos teniendo en un sofá, relajado, pasándolo bien. No cumple otra función. Y tener ese espacio de conversación, donde podamos hablar de estos temas, de las series que nos gustan, con una perspectiva más profunda.
De eso se trata todo este canal. Y de divertirnos en el fondo. Así que yo reitero los anuncios que siempre doy al final. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, sobre todo, a mi Instagram y a mi Facebook. Revisen mi Patreon, por favor. Y suscríbanse a mi Patreon. Dónenme un poquito de dinero para poder mejorar el tema técnico del canal. Y sobre todo, pásenlo bien. Reitero. Y comenten, por favor. No dejen de comentar abajo y denle me gusta al video y suscríbanse al canal. Para que así yo pueda tener una mayor base de fans. Así que muchas gracias, chicos, por haber estado hoy viendo este video. Un nuevo análisis psicológico divertido de estas películas y series que a ustedes más les gustan. Y nos estamos viendo en el próximo video, que puede ser ahora mismo. Cliquea a otro de mis videos y ve a Roberto. Y diviértete. Y pásalo bien. Así que tengas un maravilloso día y cuídate. Disfruta tu vida, porque te lo mereces. ¡Chao!